Ok, bien, ya estamos grabando. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un placer estar con ustedes en esta hermosa oportunidad que nos regala el Señor. Y antes de comenzar, a mí siempre me gusta orar el primer día de clases. eh, no porque el curso vaya a ser tan difícil que necesiten la oración, ¿verdad? Pero me gusta orar el primer día de clase y el último día de clase. Así es que si me lo permiten, vamos a tener un minuto de oración. Amén. Vamos delante del Padre. Señor, te bendecimos en esta hora y te agradecemos la oportunidad hermosa que nos das de acercarnos, Señor, al estudio, al conocimiento, Padre mío, a este nuevo curso que inicia hoy. Te pido una bendición especial para cada hermano y cada hermana, Señor, que está matriculado en este curso y que viene a la expectativa, Señor, de adquirir competencias, conocimiento y crecer, mi Dios, para ofrecer un mejor servicio en sus respectivos ministerios. Gracias, mi Dios, una vez más por la oportunidad. Bendice cada persona, Señor, y que este sea un curso que nos provea herramientas y nos provea crecimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, damos entonces inicio formalmente al curso 0800. Este es el curso de Historia de la Iglesia de Dios. Yo soy la doctora Miriam Martínez. Para los que no me conocen, hay algunos, veo algunos rostros familiares, otros pues posiblemente es la primera vez que los tengo como estudiantes. Yo estoy en Puerto Rico, así es que estamos acá por el Caribe, pastoreando como ministro ordenada de la Iglesia de Dios hace ya casi 40 años. Eh, Crecí en el movimiento de la Iglesia de Dios, estoy en el movimiento de la Iglesia de Dios desde que tengo 7 años. Así que son muchos, muchos añitos en el movimiento. Y este curso me apasiona, me gusta mucho hablar de la historia, de cómo el movimiento de la Iglesia de Dios ¿verdad? Al que estamos, al que pertenecemos, cómo es que nace. Eh, Aparte de pastorear, ¿verdad? Junto a mi esposo, quien es el pastor también general de la Iglesia de Dios, el reverendo Marcos García. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen porque dirige el Concilio Hispano de la Iglesia de Dios. Eh, Estamos acá en Puerto Rico, como les dije, hace bastantes años ya como pastores. En la misma iglesia tenemos el privilegio de pastorear la iglesia que nos vio crecer. Así es que estoy pastoreando la iglesia, estamos pastoreando la iglesia en donde yo estoy desde los 7 años. Así es que es una experiencia que el Señor nos ha permitido hermosa. Dentro del movimiento de la Iglesia de Dios hemos trabajado en muchas áreas ministeriales, desde Leadership Focus hasta las universidades. Hemos ayudado en traducciones de material, de libros del movimiento, con Christian Women Connection, que antes era Women of the Church of God, el ministerio de mujeres. Y el Señor nos ha permitido la oportunidad de colaborar en el movimiento en distintas áreas y dentro del Concilio Hispano de la Iglesia de Dios. En mi carácter personal secular, pues eh, llevo alrededor de 30 años en la cátedra universitaria. No 30 años en Anderson, ¿verdad? Llevo menos, pero sí en mi trabajo secular, pues soy profesora de consejería clínica en salud mental, que es mi preparación es en salud mental, psicoterapia, y todo lo que tiene que ver con consejería, psicoterapia de parejas, con especialidad en sexualidad humana. Y ahí pues ya hemos llevado también muchísimos años trabajando en ese campo, entre muchas otras cositas que hacemos aquí y allá. Eh,
hoy quisiera que brevemente, porque el grupo es grande, aunque veo que falta mucho por conectarse, pero sí quisiera que por lo menos me dijeran su nombre y de dónde son, dónde están ubicados, de manera breve, ¿verdad? Para conocernos. Posiblemente ustedes han tomado también otros cursos juntos, pero para mí, pues para yo tener la ventaja de conocerles. Así es que yo voy a mencionarles en el orden que los veo aquí en mi pantalla para ir acelerando, ¿verdad? Y no esperar que cada uno voluntariamente lo haga. Así que el primer rostro que tengo aquí es el que dice Gilberto en la pantalla. Así que Gilberto. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Sánchez y yo soy originario de Guadalajara, pero radicamos aquí en el Northwest de Arkansas y aquí estamos con la iglesia local, Iglesia de Dios Exquisita Presencia y pues como llegué yo hasta estos cursos, no estaba en mis planes, no está en mi radar, pero preguntándole al pastor, nos había dado una clase, de bases, diferentes bases, ¿verdad? Y entonces él le está enseñando a personas que regresan, personas, perdón, que recién se ingresan a la congregación. Entonces yo le dije, pastor, yo la quiero tomar otra vez esas clases porque quisiera refrescar ciertos fundamentos o ciertas doctrinas. Le dije, quiero estar preparado cuando me pregunten. Entonces él fue que me conectó y este estudio y a este nivel y por Zoom es nuevo para mí. Y ahí en la iglesia bueno, yo les he dicho que en lo que pueda servir. Entonces, algunas veces estoy sirviendo en el ministerio de niños o caballeros y la otra cosa que hago, yo soy electricista, entonces hago reparaciones en el edificio, cambiando luces o limpieza, lo que se ocupe. Y bueno, mucho gusto a todos, Gilberto Sánchez, en lo que les pueda servir. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Bienvenido. Veo por aquí a alguien que dice usuario de Zoom. Así que no sé su nombre, hermano, porque no tiene el nombre escrito abajo. Me Ay, imagino que soy yo, ¿eh? sí, es Sí. usted, hermano. Hola. Dios los bendiga. Mi nombre es Amén. Marvin Francisco García Galvez, de Guatemala. Estoy trabajando como pastor y también soy parte de la directiva de de Iglesia de Dios, Ministerios Galilea en Guatemala. Dios los bendiga. Amén. Bienvenido, hermano. Tengo por aquí a la hermana Liliana. Sí, buenas tardes para todos. Mi nombre es Liliana Gallego. Soy colombiana, pero en este momento vivo en Tampa, en la Florida, en Estados Unidos. Y bueno, para servirles a todos. Bienvenida, hermana. Tenemos por aquí a Ameyali. Así se pronuncia, hermana, Ameyali. Sí, así se pronuncia Meyali. Dios les bendiga. Amén. Yo soy de Saltillo, Coahuila. Voy a la Iglesia de Dios, La Buena Tierra. Y justo en este grupo también está mi pastor, José Díaz. Que Dios les Ah, bendiga. qué bien. Qué bueno. Bienvenida, hermana. Gracias. Por aquí tengo a alguien que no tiene nombre tampoco en su pantalla. Dice iPhone 210-709-1042, hermana. Ah, bueno. Creo que soy yo. Sí. Mi nombre es Nazaria Martínez y yo vivo en San Antonio, Texas y soy de Texas y sí, estoy aquí para ver en dónde Dios me pone en un futuro primeramente. Bienvenida, hermana. Gracias, hermana. Mucho Hermano gusto a todos. Alfredo, mucho gusto. Hermano Alfredo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Salazar y soy de México y soy parte de Iglesia de Dios aquí en Newcastle, Indiana, ¿verdad? Y sirvo en la Iglesia Nueva Vida, ¿verdad? Y estamos aquí para capacitarnos
poder aprender más sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y instruir a los nuevos creyentes y fortalecer la fe, ¿verdad? Mucho gusto y Amén. bendiciones a todos. Mucho gusto, hermano. Hermano José Díaz, que tiene una ovejita por ahí, ya me dijeron. Sí, Ameyal está con nosotros ahora, es nuestra maestra de jóvenes y bueno, gracias a Dios por su trabajo, es un apoyo para nosotros. Mi nombre es José Díaz, como así lo mencionamos, somos originarios de San Luis Potosí, pero ya estamos por 37 años en Saltillo, Coahuila, que esto es en el norte de México. Servimos en la iglesia La Buena Tierra y bueno, el Señor me da la bendición de estar aquí hoy aprendiendo de la historia. Gracias a Dios por su vida y hemos tenido clase con el hermano Marco y espero que le dé buenas referencias de nosotros, ¿verdad? Dios le bendiga y gracias. Amén. Bienvenido, hermano. Veo por aquí la hermana Blanca. Amén. Dios les bendiga, hermanos y compañeros. Algunos ya vi caritas conocidas por ahí. Mucho gusto de conocerla, hermana. Como mencionó el hermano anterior, hemos tenido el placer de estar con su esposo también en otras clases. Y bueno, yo soy de El Salvador y radico en San Antonio, Texas. Y y mi iglesia es Iglesia de Dios Monte. Mucho gusto de saludar. Mucho gusto, hermana. Bienvenida. Hermana Nancy. Amén. Buenas noches, qué gusto conocerla, doctora. Ya tuvimos el honor de conocer al pastor Marcos. Como Ok. me aferro a la palabra del pastor José, que tengamos buena referencia. Mi nombre es Nancy Glasichuk, soy la esposa de Norberto Curla, que más le conocen a él. Y estamos aquí desde Paraguay, sirviendo a full acá en todo lo que representa, todo lo que es la Iglesia de Dios dentro de Paraguay y somos parte presbiterio también de la Iglesia de Dios de Encarnación. Así que un gusto. Encantada, hermana. Bienvenida desde Paraguay. Veo por aquí, hermano Servando. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi nombre es Servando, soy de Guatemala. Estoy actualmente vivo aquí en Cincinnati, Ohio. Pertenezco a la iglesia del hermano pastor Ercides Estrada y también estamos sirviendo a Dios como líder de caballero y parte del consejero ministerial. Es un gusto de compartir con usted y tener a mis compañeros presentes. Muchas gracias. Qué bueno, bienvenido, hermano. Tengo por aquí al hermano Aristides. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Amén. Mi nombre es Aristides Rojas, soy de Venezuela, vivo en Noblesville, Indiana, ya por casi 10 años. Estoy en la iglesia White River, aquí en Noblesville. Siempre apoyo a la iglesia de Dios de Westfield, en el pastor pastor Benito, que muchos lo conocen. Y estamos acá para servirle, trabajo en el Ministerio de Adoración, predico también. Actualmente tenemos una orquesta de niños, ahorita estamos en ensayo porque vamos a tener nuestro primer concierto en el mes de junio. Y Qué estoy muy lindo. contento por volverla a ver a usted, la doctora Merien. Ya vi Ética con usted y esta es mi segunda Oh, materia. Sí, ok. Sí, yo sabía, hay algunos rostros, sí, que yo los sí. había visto. Qué bueno tenerle otra vez, hermano. Gracias, bendiciones. Amén. Veo por aquí Marlene. Marlene, veo por ahí dice iPhone 2. Oh, se fue la... Sí, Ah, no, mira la cara. Es que se movió, hermana, cuando abrió la cámara se me movió de lugar. lo siento, es que estoy acá. Buenas noches, pastora, mucho Buenas noches. gusto. Yo ya también es mi segunda clase con usted. Es un gusto volver a tenerla como profesora. Mi nombre es Iris Marlene Ramírez. Yo soy de Guatemala. Actualmente estoy viviendo acá en Estados Unidos, en Cincinnati, Ohio.
asisto a la Iglesia de Dios Nueva Esperanza con el pastor Ercides Estrada. Actualmente pues estoy trabajando en el Ministerio de Liderazgo y la verdad que muy agradecida con el Señor primeramente por la oportunidad que me da de ser parte de este curso. Agradezco la vida de ustedes, los profesores, los pastores, porque pues sabemos que no es fácil, pero gracias por tomar su tiempo para poder enseñarnos y muy ansiosas por poder aprender más sobre la historia de la iglesia. Así es de Amén. que bendiciones, ya Amén. algunos compañeros son nuevos que los estoy viendo, ya con otros ya he tenido también clases, así es de que los animo a seguir adelante. No es fácil, pero el Señor nos va a dar la fortaleza. Pero se Bendiciones. puede. Amén, amén. 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 En el nombre del Señor. Saludos, hermana. Bienvenida a la clase. Gracias. Hermano Daniel. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Yo soy Ah, mexicano y de Zacatecas. Disculpe que tengo el acento muy golpeado, me dicen, pero soy de Zacatecas. Pero vivo en Oklahoma, pero acá estamos dispuestos para servir, para aprender y para prepararnos. qué bueno. Qué bueno. Bienvenido, hermano Daniel. Y por aquí veo Alex. Dice Alex la pantalla, pero no veo su rostro, hermano. Aquí estoy. Ay, Dios me la bendiga, bendiciones. ¿Con usted amén. puedo ponerle queja al pastor? Ajá, bueno, Mentira, hermana. podemos dedicar una clase a hablar del pastor si quiere. Bendiciones, hermana. Mucho gusto en conocerla. Mi nombre es Alexander. Soy originario de Nicaragua. Actualmente trabajo en la Iglesia de Dios de Michigan, en Benton Heights. Soy apoyo del pastor Jaime Cervantes y pues un gusto en conocerla y pues gracias por estar dándonos, impartiéndonos esta clase y Dios los bendiga a todos mis compañeros. Amén. Bienvenido, Alex, bienvenido. Bueno, entiendo que todo el mundo se presentó. Ya si alguien entra un poquito más tarde, bueno, la puerta del arca se cierra y continuamos con el curso. Así que voy a discutir brevemente. Hoy, la clase de hoy es introductoria, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y hablar un poquito de la introducción de la Iglesia de Dios, pero muy probablemente ¿verdad? Tengamos material que tengamos que continuar en la próxima semana. Voy a compartir, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para discutir con ustedes. En un momentito por aquí. Para discutir el programa del curso que ya está en el Canvas. Es bien importante que tengamos presente, ¿verdad? Varias cositas antes de entrar en el detalle. No voy a ir sobre todo el documento. El documento está en los anuncios y ustedes pues deben entrar a leerlo. Pero sí varias cosas en términos generales sobre cómo vamos a llevar a cabo el curso. Como dice el título, Historia de la Iglesia de Dios. Ahí en la primera parte del documento pueden ver mis números de teléfono. Ese es mi teléfono personal, en toda confianza, ¿verdad? Si usted necesita contactarme, yo siempre les digo a los hermanos y a todos mis estudiantes de otras universidades donde enseño, yo siempre les digo, yo prefiero que me escriban un texto. Si necesitamos conversar, con mucho gusto nos llamamos, pero a veces las ocupaciones estamos, ¿verdad?, en muchas cosas a la vez y a veces no siempre es posible responder una llamada. Pero un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp, siempre tarde o temprano uno llega a él y uno lo responde. Así es que es importante. El teléfono que dice ahí oficina no es la oficina de la universidad, ese es el teléfono de mi oficina. En este caso, ¿verdad? Como ya les dije que trabajo en el área de salud mental, es mi oficina privada de servicios de salud mental, pero pongo el teléfono porque es una manera también de comunicarse conmigo. Si no me consiguen de una manera u otra, tienen el correo electrónico. El primero es el oficial
de la universidad. El segundo es mi correo electrónico personal de Gmail. Y las horas de oficina, si usted en algún momento necesita reunirse conmigo para cualquier asunto relacionado a la clase, podemos separar este espacio de martes, martes y jueves, cualquiera de estos días, entre las 4 y las 8 de la noche de hora del este. El programa del curso habla la primera parte sobre compromiso educativo de Anderson University. Sí, aquí hay una parte muy importante que yo quiero traer sobre la honestidad académica y el uso de la inteligencia artificial. Como persona que trabajo en otras instituciones también académicas, el uso de estos recursos se ha convertido en un reto. Por supuesto, estamos hablando de creyentes y pastores, ¿verdad? Y cuando estamos hablando que pastores, pastoras, líderes de las iglesias, cuando hablamos de integridad académica, de lo que estamos hablando es que se espera que sus trabajos usted los haga, ¿verdad? No que los haga otra persona por usted. Cualquier recurso que usted utiliza externo debe siempre dejar saber, ¿verdad?, de dónde saca la información. Y es importante saber que el uso de la inteligencia artificial en la política de Anderson University, de la Universidad de Anderson, no está permitida. ¿Ok? No está permitida. Aquí tenemos otra información, no voy a entrar en esto ustedes lo pueden leer. En términos de la política de asistencia, yo doy nota por la asistencia y la participación en el curso. ¿Okay? Se espera que usted esté presente en el curso y participe en el curso, no solamente en las reuniones semanales, sino en unas cosas que vamos a ir haciendo en la semana, en los trabajos que hay que hacer y demás. Como yo siempre le digo a los hermanitos, esto es un curso, es una certificación a nivel universitaria. Esto no es una clase de escuela bíblica, no es un seminario local. Así es que hay un rigor académico que es más elevado y que se espera que el estudiante cumpla. Bien. Así es que la asistencia y la participación es sumamente importante. Y como parte de la asistencia, yo siempre espero de los estudiantes que estén presentes y que estén presentes con cámaras encendidas. Cuando enseñamos, nosotros los que enseñamos por mucho tiempo, y nos enfrentamos a este tipo de tecnología constantemente. Hay un fenómeno que se llama el Zoom fatigue, la fatiga del Zoom. Y es un fenómeno que se está dando en términos de, ¿verdad?, la carga emocional del que está enseñando. Y es que cuando usted está hablando a una pantalla donde usted tiene un grupo de personas cuyos rostros usted no ve, representa una dificultad para quien está enseñando. Así es que yo siempre digo, por amor a esta sierva, si usted va a estar en el curso, en la medida que pueda, mantenga su cámara encendida. Por otro lado, esa es la parte humana. En términos del rigor académico, es importante validar que usted efectivamente está del otro lado de esa cámara. A veces nos ocurre, y yo he tenido esta experiencia, donde un estudiante con la cámara apagada, le hago una pregunta al estudiante, el estudiante no contesta, no está allí, prendió, se conectó y no sé a dónde se fue. Eso es parte de la honestidad académica, porque si usted está en un curso, ¿verdad?, debe estar presente en el curso. Así es que es sumamente, sumamente importante que usted mantenga claro. Yo sé que hay momentos y puede haber una que otra situación donde en un momento dado usted necesita pagar, no hay problema.
o uno que otro día está en un dispositivo que necesita, pero esa debe ser la excepción, no la norma, no la norma. Y así es que la política de asistencia es bien, bien importante para el profesor poder validar que usted estuvo presente en el curso. Bien, en términos de los objetivos, la descripción del curso, aquí vamos a tener un estudio del trasfondo histórico del movimiento reformador de la Iglesia de Dios. Usted sabe que el nombre oficial o el nombre histórico de nuestro movimiento es Movimiento Reformador de la Iglesia de Dios, ¿verdad? El apodo es Iglesia de Dios, ¿verdad? El nombre corto, Church of God, Iglesia de Dios. Sin embargo, el nombre histórico es Movimiento Reformador de la Iglesia de Dios. Es un movimiento que surge como una reforma. ¿Ok? Es un movimiento, no una denominación, y eso lo vamos a estudiar en uno de los temas. No somos una denominación, somos un movimiento, y hay una diferencia entre una cosa y otra desde la estructura y toda la trayectoria. Y es un movimiento que surge de una reforma, ¿ok? De una reevaluación de conceptos, de el retar el status quo, el retar lo que estaba establecido en su momento. Por eso es una reforma, ¿verdad? Usted reforma, te vuelve a darle forma a algo que ya está formado. Por eso usted reforma. Así que el movimiento, el nombre oficial es Movimiento Reformador de la Iglesia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando con atención especial a la visión del movimiento, la misión, algunas enseñanzas básicas, ¿ok? Es posible que toquemos algunas enseñanzas que tengan que ver con algunos aspectos doctrinales. Sin embargo, nosotros no vamos a estudiar la doctrina de la Iglesia de Dios porque ya eso hay otro curso donde ustedes van a estudiar la doctrina de la Iglesia de Dios, ¿ok? Pero como parte de la visión histórica, sí hay unas doctrinas particulares que vamos a tocar porque tienen un valor histórico dentro del movimiento, ¿ok? Así es que vamos a dar especial atención a la visión, la misión y las enseñanzas básicas y cómo estas enseñanzas son relevantes en el contexto presente. Cómo estas son relevantes en el contexto presente. Estudiar la historia, por meramente estudiar la historia, no añade mucho valor. El valor añadido de conocer la historia es para poder entender el presente y el contexto en el que estamos. Si usted no tiene la historia, no entiende la historia, no conoce la historia, su definición del presente va a ser limitada. No sé si conocen, hay una anécdota que posiblemente ya la han escuchado, pero hay una anécdota que se hace mucho con relación a esto. Y es de esta señora que hace el rolo de carne, que en inglés se le llama meatloaf. ¿Saben lo que es el meatloaf? ¿Verdad? Es un plato donde se toma la carne molida y se hace como un rollo y se pone en un molde, ¿verdad? Con otros ingredientes y se pone en el horno. Entonces esta mujer está haciendo esta receta y antes de ponerla en el molde, le corta una esquina y le corta la otra esquina, la ponen en el molde y la hornea. Su hija, que la está viendo, le pregunta por qué le corta los bordes y ella le dice, no sé, yo le corto los bordes porque así fue como yo aprendí. Mi mamá lo hacía así.
Así es que yo lo hago como mi mamá me enseñó. Así es que ella va donde la mamá de su mamá, su abuela, y le pregunta, abuela, ¿por qué hay que cortarle los bordes a la carne al rollo de carne cuando lo vamos a poner en el horno? Y ella le dice, pues yo no sé, yo lo hago así porque así me enseñó a hacerlo mi mamá, que es la bisabuela. Así que ella va donde la bisabuela y le pregunta, ¿por qué cuando vamos a poner la carne en el horno hay que cortarle las dos esquinas? La bisabuela se empieza a reír y le dice, bueno, yo le cortaba las dos esquinas porque el molde que yo tenía era bien pequeño y no cabía el rollo de carne, así que yo le cortaba las dos esquinas para que cupiera en el molde y poderlo poner. ¿Qué pasa? Esa es una ilustración que nos ayuda a ver cómo cuando nosotros conocemos la historia de algo, entendemos lo que está pasando en el presente. Porque el asunto es que cuando no tenemos el contexto histórico, eso nos crea un problema, porque cuando usted no tiene el contexto histórico, usted empieza a crear teorías y tesis equivocadas. Cuando usted no entiende el contexto histórico, el ser humano tiene tiene una característica, y es que nosotros estamos acostumbrados a llenar los espacios vacíos. Cuando nosotros no tenemos un pedazo de la información, las partes que faltan, la tendencia humana es a rellenarlas. Las rellenamos con conclusiones, con supuestos ¿verdad? Análisis que hacemos. Bueno, posiblemente lo que pasó es esto. Incluso desde el punto de vista neurológico de nuestro cerebro, cuando usted tiene un recuerdo y ese recuerdo no está completo, su mente llena esos espacios para completar la historia. Posiblemente algunos de ustedes en su familia puedan tener una fotografía de cuando ustedes eran bien pequeñitos, bien pequeños. Y posiblemente el día que tomaron esa foto usted no lo recuerda. Pero usted hace el ejercicio y usted pareciera que usted recuerda el día, cómo pasó, pero usted tenía 2 años. A los 2 años uno no recuerda lo que pasó cuando uno tenía 2 años. ¿Qué pasa? Cuando uno no tiene la información, uno recopila de distintos lugares y si mamá te contaba la historia de esa foto, tú empiezas a crear el cuadro y creas un recuerdo, porque el ser humano, la mente humana está hecha para llenar los espacios con la información que nos falta para tener la narrativa completa. El problema con eso es que si nosotros ignoramos la historia, esa información, esos análisis, esas tesis, esas teorías, esas conclusiones a las que llegamos, muy posiblemente van a estar equivocadas porque no tenemos el contexto histórico. Así es que el valor principal de la historia es que nos ayuda a tener un cuadro más claro de nuestro presente y poder proyectarnos hacia el futuro. No podemos, y no solamente en cuanto a la historia de la iglesia, en cuanto a todas otras cosas, no podemos vivir la vida pensando que el mundo comenzó el día en que nosotros nacimos. ¿No? Hubo unas cosas que pasaron antes. Por eso en el Antiguo Testamento que se le decía a Israel por los hijos, que le contaran, ¿verdad? Hay que cuéntales la historia, porque si no tienen el contexto de por qué llegamos aquí, qué pasó antes de yo nacer, qué pasó antes de yo estar aquí, mi percepción del presente va a estar completamente distorsionado. Así es que es sumamente importante que nosotros entonces como líderes, como miembros de la Iglesia de Dios, conozcamos nuestro movimiento, conozcamos cómo llegamos a donde estamos y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y
con lo bueno y lo malo. Porque a veces cuando se refiere a lo de uno quiere resaltar todo lo positivo, pero habían cosas que no necesariamente eran tan positivas, ¿verdad? Pero también es importante saberlas. Ok, los objetivos del curso. Al finalizar este curso, los estudiantes podrán resumir el origen histórico de la Iglesia de Dios y su impacto en el mundo del presente, explicar el concepto reforma y cómo se relaciona con la Iglesia de Dios, distinguir las diferencias y similitudes entre movimiento y denominación y discutir las enseñanzas básicas de la Iglesia de Dios y su relevancia para la población hispana. Como ya les expliqué, los requisitos del curso, asistencia y participación, es realizar las lecturas y participar de los foros de discusión. Las lecturas que vamos a tener realmente son las presentaciones que yo les voy a ir publicando semanalmente. Cada curso, cada taller, cada clase va a tener, vamos a utilizar una presentación, ¿ok? Ese es el material de lectura. Este curso no tiene un libro de texto. Ahí usted ve que yo coloqué donde dice otros recursos, el libro Edificaré mi iglesia de John W.B. Smith, que es de editorial Warner Press. Ese libro ustedes lo van a usar, aquellos de ustedes que vayan a tomar el curso de doctrina, que lo estén tomando o lo vayan a tomar. Ese es el libro que van a usar allá en el curso de doctrina. Acá solamente es una referencia. Yo no voy a asignar lecturas de ese libro. ¿Ok? Para este curso no necesitan ese libro. Las lecturas es todo aquello que yo les comparta para preparación de la clase. En términos de evaluación, se espera que usted tenga una participación en la discusión. A esto nos referimos a unas preguntas de discusión que yo voy a publicar en el Canvas, en el área de discusión. De hecho, me parece que la primera ya está publicada. Déjeme ver si estoy en lo correcto. No, no está publicada. Ahora sí. Ok. No necesariamente cada semana, pero sí, en algunas ocasiones vamos a tener unas preguntitas de discusión. Se espera que usted las responda y eso cuenta como parte de la nota. En esta clase vamos a tener 4 exámenes, ¿ok? Los exámenes van a ser de el material que discutamos en clase y que yo les provea en las presentaciones de PowerPoint que yo les voy a compartir, ¿ok? Y van a ser, el primero es para la segunda semana, cada 2 semanas, ¿verdad? El otro es en la semana 4, semana 6 y para la última semana. Aquí tenemos las fechas de reunión. Por supuesto, este programa está sujeto a ajustes o cambios. Yo soy de las que pienso que la calidad es más importante que la cantidad. Estos son los temas que aspiramos a cubrir, pero hay veces que ocurre que a lo mejor un tema que yo lo tengo programado para una sola semana nos toma más de una semana. Si eso ocurre, usted no se angustie, vamos a fluir con el curso, ¿verdad? Porque lo más importante es el aprendizaje y no necesariamente cubrir a la carrera, ¿verdad? Todas las cosas. Así es que la primera, como les digo, hoy es la introducción al curso. Vamos a hablar de la historia y reforma, la Biblia entera como parte del lema de la iglesia y algunas de las creencias, algunas enseñanzas básicas, la salvación y la santidad, las ordenanzas y la sanidad divina, discipulado, visión y la misión y declaración. Y vuelvo, los temas que aparecen aquí que tienen una connotación doctrinal lo vamos a ver desde la perspectiva histórica, ¿ok? Porque las doctrinas a profundidad se van a tocar en otro de los cursos. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre el programa? Veo por aquí la manita de la hermana Nancy.
Sí, profe, ¿usted se refería al material que está compartiendo del PDF? Por ejemplo, el que puso ahora, que es el origen divino y sus características sobre esos materiales son los que va Sí, a poner. sí, sí, yo lo comparto, yo digo el PowerPoint, pero lo comparto en PDF. Sí, Sí, perfecto. Quería saber nomás eso. Gracias. eso mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ok, si no, vamos entonces, si me permiten nuevamente compartir por aquí mi pantalla. Ok, vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok, ahí estamos. Y justamente a ese material me refería, si eso sería Sí, lo... Ok, sí, buenísimo. ese mismo. Bien, hoy vamos, ¿verdad? Vamos a dar unos toquecitos, posiblemente no nos dé tiempo a terminarlo, pero nada, lo terminamos la próxima semana. Pero vamos a hablar entonces sobre la iglesia, su origen divino y las características. Y cuando hablamos de la iglesia, decimos que es divina porque fue fundada por Jesucristo y funciona como su presencia primaria, continua y viviente en el mundo. Cuando decimos que fue fundada por Jesucristo, nos referimos a que nace del corazón de Dios, nace del corazón de Cristo. Obviamente, cuando leemos los evangelios, usted no ve una iglesia estructurada por Jesucristo. Usted no vas a ver una iglesia institucionalizada por Cristo. ¿Ok? Esta formalidad, estas estructuras y todo lo que implica, todo el sistema eclesiástico, no fue establecido por Cristo. Es importante. Sabemos que hay una intención del Salvador de que la iglesia se formara, ¿verdad? Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de la declaración de Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi congregación, mi iglesia, mi asamblea. Pero en honor a la verdad, Jesús no dejó instrucciones de cómo hacerlo. Y esto es importante porque muchas veces se nos olvida este detalle y convertimos a la iglesia casi en un ídolo. Entonces idolatramos la institución, idolatramos los cargos. A nosotros los cristianos no católicos no nos gusta la palabra que nos digan que estamos idolatrando, ¿verdad? Pero a veces nuestro comportamiento con la iglesia, mire, vamos a darle un ejemplo. Usted está acostumbrado a dar cultos de oración los martes en su iglesia y en un momento dado dice, bueno, yo creo que es hora de cambiar este programa porque los martes no, bueno, yo voy a darles el ejemplo cómo fue. Esto nos pasó a nosotros. Cuando nosotros comenzamos en el pastorado hace muchos años, poco a poco fuimos haciendo unos cambios porque la iglesia tiene que cambiar y tiene que atemperarse a los tiempos. Hablando de la historia, entendemos la historia, pero es para crear un nuevo futuro, ¿verdad? Y tener un nuevo contexto. Pero entonces teníamos unos cultos a los que muchos hermanos no iban, no estaba dando el resultado que queríamos. Y dijimos, bueno, es hora de cambiar esta programación. Mire, mis hermanos, a veces algunos hermanitos pensaban que estábamos cometiendo un pecado capital.
porque idolatramos la estructura, la organización. No, que tenemos que tener una junta de esto, una junta de esto otro, una junta de... Tienen que estar los síndicos, la junta de educación cristiana, la junta de. Esos son estructuras humanas, esos no son estructuras bíblicas que funcionan. Yo no estoy diciendo que no son buenas, funcionan, pero, eso no es la iglesia. La iglesia es la gente. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia, refiriéndose a la asamblea de gente que se reúne, pero no dejó instrucciones de cómo, y yo creo que eso es muy bueno, porque hay una libertad de moverse de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a lo que funciona. Si usted en el año 2025 está haciendo iglesia, ¿verdad? Cuando digo haciendo iglesia, la programación, las estructuras, exactamente igual a como lo hacía en 1975, usted tiene un serio problema. Porque nosotros no podemos llegar a una generación del siglo XXI con unos estilos y unas estructuras del siglo XVIII o del siglo XVII. Nosotros tenemos que saber que la iglesia trasciende a la programación, la iglesia trasciende a la estructura, la iglesia trasciende a la organización. Y como líderes de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que tener la sabiduría de evaluar, analizar y saber cuándo es momento de decir, ok, esto hay que cambiarlo. Esto no está funcionando. Hay que hacer otra cosa. Hay que hacer otra cosa. Y tenemos que empezar a movernos. Una problemática de la iglesia cristiana, y esto se ha escrito muchísimo sobre este tema y se han hecho estudios, es que la iglesia cristiana en su funcionamiento siempre está una o dos generaciones retrasadas. Es la organización que cuando usted toma la sociedad y los distintos aspectos y elementos que funcionan en sociedad, entiéndase economía, entiéndase mercado, entiéndase salud, entiéndase ciencia, entiéndase educación, cuando la iglesia, o sea, todo el mundo está caminando, y la iglesia cristiana está 2 o 3 generaciones más atrás. Para cuando la iglesia cristiana alcanza ponerse al día, al nuevo contexto, porque nos cuesta movernos, porque nos amarramos a las estructuras del pasado, a la tradición. Esto siempre lo hemos hecho así. Estamos dando cultos al aire libre, hermano, pero es que los cultos al aire libre nadie los está escuchando. No, la palabra no vuelve atrás vacía. Sí, la palabra no vuelve atrás vacía, pero nadie se está convirtiendo. Ya no funciona. Los tratados, y estoy hablando del contexto acá, obviamente cada contexto y cada país es distinto, pero yo recuerdo cuando yo era muy jovencita, una de las maneras de evangelizar era que repartíamos tratados. Yo no sé, ¿verdad? Los que lleven bastante tiempo aquí en el evangelio, yo llevo muchos años. Pero yo recuerdo en la década de los 70, yo era una adolescente. Después eso, irnos por la calle a repartir tratados. Cuando yo iba a la escuela, yo llevaba los tratados, que era, ¿verdad? Si hay alguien aquí más jovencito que no sepa lo que es, pero era un pedazo de papel con un mensaje escrito, a veces era una historia, y usted repartía los tratados. Usted puede repartir tratados todavía, pero si usted piensa que va a ser efectivo, ¿no? Porque ahora todo se consume de forma digital, todo está digitalizado, entonces la iglesia tiene que saber, ok,
porque vamos a invertir dinero en comprar unos tratados que la gente los va a tirar a la basura. Pero no, es que siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos... Ok, la estructura no es bíblica y no es pecado cambiarla. Si hay una programación que no le está funcionando, no es pecado cambiarla. Tú puedes hacer otra cosa para poder llegar a la generación a la que le está predicando. Y cuando digo la generación, y hablo la generación de esta época, no me refiero únicamente a los jóvenes, me refiero a toda persona que vive en esta época, en esta generación que está viva, en el presente, en el siglo XXI. La iglesia necesita atemperarse a los tiempos y dejar de idolatrar la estructura, la tradición, los programas, los puestos, los cargos y buscar qué es lo que va a funcionar ahora. Cuando yo era adolescente, servía en la iglesia como uno de los jóvenes, hace muchos, muchos años atrás. La programación era muy amplia, pero por lo menos acá en Puerto Rico, en los 80, los 70, el siglo pasado, literalmente, la gente trabajaba hasta cierta hora, a las 5 de la tarde, todo el mundo ya estaba en su casa. Pues la iglesia tiene una programación que hoy en día la gente se trabaja 24 horas al día, porque tenemos gente que entra a trabajar unas horas, otros entran a otras horas, otras. Los domingos, aquí en Puerto Rico, los domingos, en aquella época, los domingos todo estaba cerrado, no había más ninguna otra cosa que hacer. Ya eso no es así. La iglesia tiene que atemperarse a los tiempos si quiere llegar a la nueva generación. Y necesitamos cambiar el pensamiento de creer que lo espiritual es lo anterior. Que esa es parte también de la idolatría de la historia, pensar que anteriormente era, ¿verdad? Y hablábamos, hay que regresar a la senda antigua, hay que volver, porque esta idea de que si es como siempre se ha hecho, si es en el pasado, hay que volver, hay que regresar, no, la iglesia no puede volver y regresar, la iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que moverse hacia adelante, no es hacia atrás. Y posiblemente eso es lo que está haciendo que la iglesia cristiana esté perdiendo tanto terreno. Porque la iglesia del Señor, tristemente, está perdiendo terreno. La cantidad de iglesias que se cierran diariamente, iglesias cristianas que se cierran diariamente, es escandaloso. La cantidad de gente que está saliendo de la iglesia cristiana para irse a distintos movimientos, a distintos. Recientemente vi una persona que conozco de hace muchos años, se fue para Estados Unidos, se había convertido en esta iglesia, estaba activa en otra iglesia y de momento dejé de verla en las redes sociales y cuando la vuelvo a encontrar porque me manda un mensaje, la veo que tiene puesta como algo, bueno, ahora es musulmana. Y el Islam es una de las religiones que está avanzando y creciendo. Ahora, ¿qué está pasando? La iglesia cristiana necesita atemperarse a el tiempo en el que está viviendo si quiere alcanzar la gente de esta época. La iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo, pero vuelvo, es la gente. Es la gente, no es la estructura, no es el edificio. La iglesia es divina porque su nombre dice de Dios y de ahí viene el nombre. Usted sabe que en la Biblia, ahí tengo unos pasajes bíblicos, después los puede ver con calma. Habla de la iglesia de Dios, ¿verdad? Era el nombre que se le daba en estos pasajes bíblicos y por eso decimos que es la iglesia de Dios porque pertenece a Dios. La iglesia no es del pastor, no es de la pastora, no es de una denominación. Vuelvo, la iglesia es fundada por Jesús, trasciende
todas estas estructuras y trasciende todos estas organizaciones. Hasta aquí, hermano. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok. Ajá, veo una mano por ahí. Hermano Daniel. Sí, pastora. Sabe que estaba pensando en lo que dijo usted, que ya son otros tiempos y si no tenemos cuidado nos quedamos en los 80, 90, que como se predicaba antes la palabra del Señor. Entonces yo creo que estamos en un tiempo donde la tecnología está muy a la mano, donde las redes sociales es una herramienta muy productiva de llevar la palabra del Señor. Y si solamente nos quedamos, como decía usted, repartiendo trataditos, pues estamos desperdiciando esa buena herramienta de Sí. las plataformas. Sí, sí. Y no, una de las dificultades que tenemos es que nos resistimos mucho a los cambios. Sí, y si usted ha ocupado un puesto de liderazgo en una iglesia, sea pastor, pastora, líder de algún ministerio, y usted trata de hacer un cambio, usted va a sentir, usted va a saber de lo que yo estoy hablándole, porque la gente empuja contra los cambios, la gente tiende a resistirlo, y muchas veces es muy difícil mover, ¿verdad?, a la iglesia, y aquí ya hablando de la iglesia local, moverla a hacer algo distinto, porque pues lo que se lleva mucho tiempo haciendo es cómodo. Y los cambios siempre van a traer resistencia. Pero si usted sabe que está siendo dirigido por el Señor y usted ha hecho, ¿verdad?, su asignación, su tarea la ha hecho de forma correcta, a veces tenemos que, por encima de esa oposición, ¿verdad?, traer lo que es saludable para los cambios. Cuando la iglesia cristiana instituyó la escuela, hay dos experiencias en la historia de la iglesia en general, no la iglesia de Dios, sino la historia de la iglesia donde hubo mucha resistencia. Uno, cuando se quiso instituir la escuela bíblica, lo que nosotros hoy llamamos escuela bíblica, ¿verdad? Sunday School en inglés, en Estados Unidos. Hubo muchísima oposición, porque eso no era bíblico, eso no. Actualmente, muchas iglesias ya no dan escuela bíblica. En algunas iglesias todavía les funciona y todavía tienen, ¿verdad?, pero hay muchas iglesias que han cambiado ese modelo de dar escuela bíblica por muchas razones que no voy a entrar en detalle. Y eliminar la escuela bíblica tiene la misma oposición enfrenta la misma oposición que se enfrentaba cuando se trató de imponer. Otra resistencia bien grande fue los himnarios, porque la iglesia en la antigüedad lo que cantaban eran los salmos, se cantaba de la Biblia, y eso de cantar himnos, canciones que hubiese escrito otra persona que no fuera de la Biblia, eso era visto como casi una herejía, eso era mundano, eso no era bíblico, ¿cómo vamos a cantar himnos? Y hubo muchísima oposición a lo que nosotros conocemos como los himnarios. Actualmente, muy pocas iglesias usan himnarios, hay algunas iglesias que todavía lo usan, pero la iglesia se ha ido moviendo lejos, ¿verdad? Se ha alejado un poquito del uso de los himnarios que contienen himnos hermosísimos, unas letras teológicas tremendas, pero hay algunos de esos himnos, bueno, en el himnario que usamos en nuestra iglesia hay himnos de Martín Lutero. Así que imagínense si hay himnos de la época, los estilos, pero entonces, al dejar de usar himnarios, para algunos hermanos eso era un pecado, porque no, tenemos que volver a los himnarios.
Pues, ¿qué pasa? Nos resistimos a esos cambios. Hermano José, veo su mano por ahí y después la hermana Liliana. Sí, hermana, creo que hay dos cosas muy particulares. Una, por un lado, el uso de la tecnología. Hay gente que abusa de la tecnología y a mí me llamó la atención también la asignación que hacen del uso de la inteligencia artificial y la puntuación que hacen en este curso, la primera vez que lo escucho, y la verdad es que el usar la inteligencia artificial ha dejado de, o sea, ha facilitado para muchos el poder hacer o desarrollar un tema, pero sin tener la experiencia personal de aquello de lo que se va a hablar. Podemos hablar y digo, a mí me llamó la atención hace unos días a uno de los muchachos de la iglesia, puso la letra y le dio la música de aquella letra en la inteligencia artificial, o sea, creo que hay cosas que son muy importantes. Creo que la importancia de estudiar lo que estamos haciendo, pues nos va a dar bases para las cosas que pudieran de alguna manera adecuarnos, a actualizarnos, pero también es importante dónde pudiéramos perdernos, ¿no? O sea, hay que cuidar esa parte. No sé, en algún momento pudiéramos considerar que la modernidad, y principalmente a mí me llamó la atención la parte esta, que sí es de preocupación el uso de la inteligencia artificial que nos da muchas cosas. Y yo digo, ahora a mí me llama la atención, muchos de las gentes en la iglesia no vienen porque ahora ven un mensaje en las redes y ya ellos están diciendo que están alimentados y realmente perdieron la relación de iglesia, básicamente de lo que el Señor fundó, de la comunidad de creyentes, de la comunidad del evangelio, porque ahora tienen alguien que le está predicando a través del internet y no hay esa práctica de iglesia, básicamente, que es la comunidad de creyentes, donde forjamos nuestro carácter, donde nos toleramos, donde compartimos, donde nos unimos, donde se hace la esencia de la iglesia. Sí, ciertamente, hermano. Dos cositas con relación a este punto tan importante que usted ha traído. Una es, cuando hablamos de la tecnología, la tecnología es amoral, no es buena ni mala, como un vehículo. Usted no tiene un carro cristiano y un carro mundano, ¿verdad? Usted un automóvil mundano y un automóvil, no, un automóvil. Usted puede manejar, ir a la iglesia con él, o puede utilizarlo como un vehículo de escape después de asaltar un banco, ¿verdad? Después de robar un banco. O sea, con la tecnología pasa lo mismo. Claro, la tecnología que estamos viviendo definitivamente son unas herramientas muy poderosas, muy serias. Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial, yo en otra universidad donde trabajo, una universidad secular, le decía a mi jefe, yo le decía, con esto de la inteligencia artificial ya nos vamos a extinguir como especie los humanos, porque ya ni pensar, la gente ya no quiere ni pensar, porque tú le pones cualquier tema y te hace el trabajo universitario. Los profesores nos damos cuenta cuando el estudiante hace un trabajo con inteligencia artificial, ¿verdad? Pero es un reto, es un reto. Es una herramienta, hay que saber cómo usarla sin dañarnos, y cómo usarla sin que nos haga daño. Cada invento, cada nueva tecnología tiene sus retos. Yo recuerdo, digo, no recuerdo, porque yo soy mayorcita, pero no tanto cuando salió el televisor, pero yo sí recuerdo cuando se predicaba que el televisor era el cajón del diablo. Entonces los cristianos no veían televisor ni tenían televisor, y acá en Puerto Rico había un predicador muy conocido que posiblemente muchos de ustedes saben, el reverendo Gille Ávila, porque él viajó toda Latinoamérica y era muy conocido, cajón del diablo, y predicando en contra del cajón del diablo, y terminó teniendo una estación de televisión él, donde predicaba 24 horas al día. ¿Qué es lo que quiero con esto? Pues hay que ir el acercamiento debe ser cuidadoso, ¿verdad? Y no podemos, esto es el diablo y esto es malo y esto.
No, ok, ¿cómo podemos utilizar esto para beneficio del reino, para poder extender la palabra? Y todas las cosas, por supuesto, van a tener un uso adecuado y un uso no adecuado. Las mismas redes sociales son una excelente herramienta, pero hay que también saberlas utilizar, ¿verdad? Y son herramientas que podemos usar y pueden beneficiarnos con relación a cómo nosotros entonces llevamos el mensaje, cómo llevamos la palabra. Ahora, el asunto de usted, me está interesante que trae el asunto de que no, la gente pues no va a la iglesia porque se queda viendo. Hay unas tendencias en la iglesia, que estas tendencias ya están viniendo desde los 90. La iglesia cristiana ha cambiado su forma de relacionarse. Cuando digo la iglesia cristiana, déjame decirlo de otra manera. Los creyentes, las personas, están cambiando su forma de relacionarse con su congregación. Eso es un cambio que empezó a finales de los 90, principios de los 2000, y que los estamos viendo. Y es que la gente no va todos los domingos a la iglesia como antes. Posiblemente hay un grupo, hay un núcleo que siempre, cada domingo que la iglesia está abierta, ellos van a estar ahí. Pero usted va a tener personas que vienen un domingo sí, un domingo no. O vienen un domingo sí, 2 domingos no. O 2 domingos sí y faltan uno. O sea, y eso es una tendencia. O sea, y se consideran creyentes, se consideran miembros de su iglesia, lo consideran a usted su pastor o su pastora, pero usted no los va a ver todo el tiempo allí. ¿Ok? Son cambios que están ocurriendo, cambios sociales que están ocurriendo y que están impactando a la iglesia. Entonces uno puede decir, bueno, es malo, todo depende, ¿verdad? Y cada caso es individual. Ahora, un problema que nosotros, y aquí sé que estoy hablándole a líderes, un problema que tenemos como líderes y como iglesia es que nosotros no miramos hacia adentro, miramos todo el tiempo hacia afuera a la hora de señalar cuál es el problema. Nosotros tenemos una dificultad y vemos hacia afuera. La gente no quiere buscar de Dios. La gente tiene el corazón endurecido. La gente está más mundana. Los cristianos de ahora no se comprometen. Los cristianos. Entonces, siempre tendemos a hacer el análisis hacia afuera. Sin embargo, vamos a ser más efectivos porque si hacemos el análisis hacia afuera, muy probablemente nuestro análisis va a estar equivocado, porque yo no puedo saber a ciencia cierta qué es lo que hay en la mente y en el corazón de la otra gente. Yo sí puedo saber lo que hay acá. Entonces, si yo miro mi análisis hacia afuera, mis soluciones van a estar dirigidas hacia afuera. Pues los hermanos no se quieren comprometer. Vamos a predicarles de la importancia del compromiso. Vamos a llamarlos por teléfono. Hermano, ¿qué pasó que no estuvo en la iglesia? Entonces, nos vamos a ir de esa manera punitiva. Pero una reflexión un poquito más difícil es hacer un alto y decir, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está ofreciendo la iglesia? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Que nuestra gente está prefiriendo no venir, quedarse, que venir acá. O sea, ¿qué yo puedo hacer acá para que el día que uno de mis miembros falte al culto, no venga a la iglesia, lo sientan, lo extrañe? ¿Me sigue? O sea, ¿qué yo puedo entonces, qué es lo que está pasando acá? Y hacer un análisis difícil,
nosotros acá, ¿verdad? Y con toda candidez, voy a compartir algo de acá de nuestra experiencia pastoral. Y Liliana, no se me ha olvidado que tienes tu manita levantada. Pero una de las cosas que nosotros analizamos con nuestra gente, vuelvo, porque yo no le puedo decir lo que usted tiene, porque cada iglesia, cada congregación tiene una misión, tiene un llamado particular de parte de Dios, tiene una población diferente. Nuestra población acá, la gente a la que nosotros ministramos en la comunidad donde estamos. Nosotros nos dimos cuenta, ok, los servicios eran demasiado largos. Nuestra gente, teníamos personas bien mayores que ya no manejan de noche, por lo tanto los cultos nocturnos, ¿verdad? Les cuesta, por lo menos aquí en Puerto Rico la transportación, pues el que no maneja, no tiene un auto, y si son gente muy mayor no van a manejar de noche, no les da temor, pues no vienen. Y la otra parte son personas con niños pequeños que ellos trabajan todo el tiempo, tienen una familia con varios niños, tienen que prepararse para la escuela, para la semana, o sea, los estilos de vida dentro de los muchos cambios que hicimos, pues dijimos, ok, vamos a cortar el servicio y vamos a comenzar a esta hora, no tan temprano como empezábamos. Y en la medida que podamos, vamos a terminar. Claro, siempre hay su excepción, ¿verdad? Pero nos propusimos a esta hora terminar. Y todo el que, hermano, aquí está el reloj, vamos a circunscribirnos a este horario. Y el impacto y la diferencia y cómo la gente lo ha recibido ha sido que la gente entonces dice, voy a ir, voy a disfrutar, sé que me va a dar tiempo de salir y llegar y hacer prepararme para la semana, hacer las tareas con los niños. Entonces, son análisis que tenemos que hacer. Esto que estamos haciendo funciona, no está funcionando, no está. Preguntarle a la misma congregación, hacer una encuesta, cómo se sienten. Y ese tipo de análisis hacia adentro es lo que nos va a ayudar y nos va a dar respuesta de cómo entonces podemos llegar. Hermana Liliana, y discúlpeme que la haya hecho esperar tanto. Tranquila, pastora, está bien. Bueno, usted nos decía inicialmente que usted está en la iglesia desde muy niña, pero por ejemplo, yo no sé si hay hermanos aquí que no nacimos en la iglesia cristiana, sino veníamos de la iglesia católica, y una de las cosas que nos llevaron al cambio fue como el sistema. Era completamente diferente porque empezábamos por estudiar la palabra de Dios, por tener los cursos bíblicos, por tener la capacitación, por tener las alabanzas, la adoración. Entonces, todas esas cosas nuevas nos trajeron seguramente a muchas personas a nacer en la verdadera vida, ¿cierto? En Cristo Jesús. Claro, las décadas van pasando y entonces vienen muchos cambios. Y ahorita hablamos de una cantidad de redes sociales, de un sistema nuevo que también ha sido muy bueno, pero yo pienso que también se ha vuelto muy malo. Porque hay una cantidad de desinformación, empieza una cantidad de gente a subir unos podcasts diciendo unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, la gente que no está todavía muy formada, con unas bases muy fuertes, escuchan eso y entonces se les vuelve un evangelio muy light, muy permisivo. Entonces dicen, no, yo escuché que esto sí se puede, o que esto es de Dios, y empiezan unas vertientes nuevas que uno se sorprende y uno dice, Dios, ten misericordia de ellos. De hecho, usted decía que una persona que conoció ahora anda en el Islam, pero no solamente en el Islam, están estudiando Cábala y están estudiando una cantidad de cosas precisamente porque estas redes sociales ha hecho también mucho daño. Como usted dice, uno no puede tener un carro espiritual y uno mundano o secular. Lo mismo están haciendo con las redes sociales, desinformando tanto y desvirtuando tanto la verdad,
que se ha vuelto supremamente peligroso y sobre todo diría yo para estas nuevas generaciones. Los adolescentes que tenemos actualmente pelean mucho con eso, incluso en la consejería. Ellos dicen, no, yo escuché, ¿dónde lo escuchaste? Un podcast de Instagram, de TikTok, de no sé qué, y era Ajá. un pastor de no sé dónde. Sí, bueno, pero cuéntame ese pastor, ¿cuál es el historial de ese pastor? No, no saben. Simplemente una persona. Entonces yo digo, en este momento estamos, que yo pienso que estamos en un momento donde hay que orar, hay que clamar mucho, hay que pedir mucha dirección a Dios, como usted decía, Dios va a direccionar, el Espíritu Santo va a hablar, pero estamos en una etapa donde la inteligencia artificial, por supuesto, está muy nueva, pero las redes sociales, pienso yo que han Sí, hecho muchísimo daño y, a la iglesia. claro, y no solo a la iglesia, el problema no es, de hecho, el problema no es necesariamente las redes sociales, hermana. El problema es el acceso a la información eh, de todo. O sea, la información está tan accesible que hay buena información, hay mala información, hay desinformación. Entonces, Mucho sin el fundamento, problema que hay, muchísimo. y esto Ujú. no es un problema de la iglesia, esto es un problema social, o sea, social, socioeconómico, sociopolítico. eh, Cada vez que se levanta cualquier persona, porque hoy en día cualquier persona se hace famoso, o sea, mientras tú tengas una cámara en el teléfono, tú subes cualquier video. Y si el video se va por ahí viral, pues todo el mundo, y puedes decir cualquier cantidad de disparates. em, y eso no es Y solamente un esos problema de la disparates se iglesia. hacen más creíbles en la medida que aumenta tu número de seguidores. Claro, Dios. y eso, y no solamente, pero que no es un problema de la iglesia, o sea, esto es un problema social, esto es un problema que lo tenemos eh, en todas las diferentes áreas por el Ajá. acceso a la información y por la falta de capacidad de la gente de poder distinguir qué información es correcta y qué información no es correcta, ¿verdad? Ahora, cuando digo yo, nosotros en nuestras iglesias, ¿cómo combatimos eso? Tenemos que educar nuestra gente. Y la educación no puede ser, no mires redes sociales. La educación no puede ser, no te metas a TikTok, porque decirle con que no mires para allá, primero, no van a hacer caso. Segundo, el problema no es que no miren para allá, es, ok, ¿qué alimento de conocimiento yo le estoy dando acá en la iglesia local para que cuando escuchen lo que se diga allá, porque lo van a escuchar de alguna manera, puedan discernir y decir, eso no está correcto o eso está equivocado? O sea, vuelvo, el énfasis no puede ser mirar hacia afuera y decir, aquello es malo, no miren para allá, no tengan redes sociales, no, eso nunca ha funcionado. De hecho, en la historia humana, el ser humano usted le prohíbe que haga algo. Usted dice que algo no, eso no funciona, eso no funciona, eso no funciona. Ahora, ¿cómo yo lo combato? Yo lo combato con conocimiento correcto acá. O sea, cómo yo estoy discipulando a la gente que tengo acá. Cómo yo los estoy formando, cómo yo los estoy educando, para que entonces, cuando tengan contacto con cualquier información de cualquier cosa, porque van a tener el contacto, eso es inevitable, ¿verdad? Esto es algo que llegó para quedarse. No podemos enfocarnos en mirar para allá, pelear con aquello, no. ¿Cómo yo entonces equipo a mi gente acá para que cuando tengan la información puedan distinguir, puedan discernir, puedan decir, no, eso no es bíblico, eso no es correcto? Yo entiendo que eso, o sea, tengan ese espíritu crítico de poder criticar esa información que le viene de afuera. Hermano, veo su mano levantada, pero no veo su nombre. Dice iPhone. Buenas Buenas noches. Dios Ana. bendiga, hermana Mari. Amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Osman Vindel. Y Saludos, encantada.
Gracias, gracias. He estado con bastante problema para poder llegar aquí a esta clase. No sabía que tenía clase con usted. Soy muy nuevo en lo que es la tecnología, muy, muy, muy nuevo. Ok. Me siento bastante abrumado en esta área que estaba yo. Ahorita tiro la toalla, yo creo, dije yo. No, hermano, no tire la toalla, Sí. que podemos ayudarle con eso y estamos nosotros aquí, el hermano Agustín, el pastor Ramón Rivera Amén. y Solamente, todo el equipo de la universidad está a su disposición. solamente sabía de Ramón y de Agustín. Y no sé qué le toqué ahorita el teléfono, porque estoy mediante el teléfono. Ok. Y aparecí, aquí estoy. No sé qué le toqué. Así que, hermano, usted como que se conectó del susto. Sí, entonces he estado escuchando lo que están compartiendo. Eh, Escuchaba respecto a la que muchas personas se quedan hoy en día en las casas viendo un programa matutino, prefieren ver un programa matutino que ir a la casa de Dios. Me tocó una predicación respecto a esto y decía yo, ya de que el Espíritu Santo tiene fruto y entre ellos está la fe. Y yo, pues, Dios me ha dado esto, me daba esto de que la fe también tiene fruto. Y el fruto de la fe se llama obediencia. Y la obediencia nos lleva a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Qué pasa con las personas que se quedan a ver un programa matutino? No digo que el programa matutino sea malo, pero Dios nos manda que nos congreguemos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se queda, prefiere un domingo o día de entre semana que hay culto, quedarse en casa, mi pregunta es ¿esta persona está haciendo la voluntad de Dios o la voluntad propia? No está, si tiene fe, pero esa fe no está dando un fruto, como dije yo ahorita, que es la obediencia, ¿verdad? Y con respecto a lo de las redes sociales, que algunas personas dicen que las redes sociales pues son dañinas, yo digo, no, no es que las redes sociales sean dañinas, es como nosotros las estamos usando, Claro. ¿verdad? Porque Todo. suelo decir esto, el problema no es lo que digas, el problema es cómo lo digas, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero sí, sinceramente hemos llegado a un tiempo, como decía usted, de los folletos. Es triste entregar en verdad un folleto a una persona y sigues caminando y volteas a ver para atrás y esa persona ya tiró el folleto. Claro. Sinceramente que es triste, es doloroso eso y Claro, hermano, pero tenemos que, y qué bueno que lo trae de esta manera, pero entonces nosotros, nuestro análisis debe ser, ok, ¿cómo entonces yo llego a esa gente? La realidad es que las personas ya no leen muy poco en papel, todo se lee en digital, en el celular, los libros uno los baja al celular también y lee de ahí. Hay quien todavía lee, ¿verdad? En papel, pero no es como antes. Entonces yo tengo que decir, ok, no puedo seguir insistiendo en esto porque eso es meramente una estrategia. O sea, el repartir un tratado, repartir un tratado no es un mandato bíblico, es una estrategia para llevar el mensaje de la palabra. Por eso vuelvo a lo que yo decía al principio. La iglesia fue instituida por Cristo, pero Él no dejó instrucciones de cómo organizar una iglesia. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar por época, va a cambiar por región, va a cambiar por población. Entonces, eh, tenemos que tener esa flexibilidad y no podemos amarrarnos a que esto hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Un poquito como decía Pablo, a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego, pues porque necesitamos contextualizar el mensaje. En otra de las clases vamos a hablar más en detalle sobre esto, pero definitivamente sí, la iglesia, la función de la iglesia como congregación cuando se junta es la comunidad.
es la conexión. Amén. Una de las cosas que entonces yo tengo que analizar como líder de la iglesia es, ok, yo estoy promoviendo la conexión entre mi gente que tengo para pastorear, o sea, se están conectando, o la gente simplemente van a la iglesia a tener su experiencia personal y no hay conexión, porque entonces es más fácil no estar, porque no Amén. se echa de menos esa comunión del grupo. ¿Ve? Entonces tenemos que promover eso. Escuché, Ajá. perdón, escuché a una persona un día, aprendí de una persona, no recuerdo ahora el nombre, que dijo, veía la fe como una planta celestial. Cuando yo aprendí de esto y pregunté a Dios y me dice, esto se riega con ayuno y oración y con lágrimas para que dé fruto. Si nosotros vamos que no se nos olvide esto, que si nosotros queremos ir a la calle a evangelizar a las personas, no porque sepamos textos bíblicos es que ya estamos listos para ir. Si nosotros vamos a ir a la calle a predicar el evangelio, debemos primeramente orar, pedirle a Dios si es de su voluntad ir ese día, en esa hora, pero yo hoy en día he visto esto, que muchas personas solamente porque saben textos bíblicos, saben expresar palabras del evangelio, se van sin haber orado, sin haber ayunado y menos sin haber preguntado a Dios si va a ir con esta persona. Señor, si vas conmigo, yo voy. No, yo me voy y a ver si no es así. Por eso no estamos impactando en el mundo con la palabra de Dios. Y como dijo usted, el Islam está impactando hasta en nuestros propios familiares. Créame, eso ha alcanzado mucha gente a nivel mundial. Y que digo yo, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Claro. Yo en lo particular, yo digo, esto es lo que yo tengo que hacer. Si yo voy a salir a la calle a evangelizar, yo tengo que orar primero, ayunar y preguntar a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya? Y si voy a ir, yo quiero ir detrás de usted. Usted va conmigo, ¿verdad? Que no se nos Amén. olvide eso. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Hermano Alex y después hermano Aristides. Fíjese que la escuché decir algo que me trae recuerdos cuando yo empecé en el Evangelio de Dios. Y yo le preguntaba a un hermano profesor que llegaba a visitarnos en la iglesia, y yo le decía, hermano, pero ¿por qué hay mucha gente en las iglesias o en esta iglesia que van, vienen? Entonces me decía el hermano, bueno, tenés que reflexionar y ver qué es lo que la iglesia está ofreciendo. A como usted lo comentaba, qué es la iglesia está proponiendo para que el miembro se quede, esté presente, tenga la fraternidad de poder trabajar. Entonces, muchas veces nosotros creemos de que son las personas que están haciendo lo malo, no están haciendo lo correcto, pero al final del camino probablemente seamos nosotros como congregación, seamos nosotros como líderes que no Claro. estamos haciendo bien el trabajo, pero nos cuesta tanto aceptar la realidad que lo pasamos por Criticar. obvio, sí, lo pasamos y cuesta lo criticar. obviamos. Entonces, ahora, dice la palabra, igual dice que es mejor pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, en el aspecto de que por qué la gente no viene a la iglesia un domingo, 2 domingos, entonces deberíamos de preguntarnos por qué no venimos a la iglesia. O sea, prefiero estar viendo televisión y quedarme acostado que estar en la iglesia. Prefiero hacer cosas que no me van a edificar mi vida que ir a la iglesia. Entonces hay que concientizar al miembro con la palabra de igual Claro. manera para que ellos tengan esa noción de si es mejor quedarme en la casa, quedarse en la casa, durmiendo hasta las 11 de la noche, perdón, a las 11 de la mañana si el culto es en la mañana, o ir a la iglesia. Ahora, con el legalismo en las iglesias pasa algo.
¿por qué muchas veces pienso yo, verdad, que las iglesias no avanzan conforme va avanzando el tiempo? Es porque siempre se quedan en el pasado y se quedan en ilegalismo. Ok, yo he escuchado pastores que dicen, no, es que el estudiar es del diablo. Es que el que si usted va a estudiar teología, la letra lo va a matar y ya va a apartar lo que es la palabra de Dios con la teología. Es que usted no va a poder, aquí no vamos a poder poner luces de colores porque eso es del diablo. Pero no se toman la molestia de investigar para qué sirve una luz de color, para qué baja la luz uno a la hora de predicar o a la hora de un canto. O sea, simplemente hablan, como decía usted, para poder decir, yo soy un miembro activo, un pastor de la Iglesia de Dios, debo de conocer la trascendencia, la historia, qué es lo que piensa, cuál es la matriz de lo que la creencia de la Iglesia de Dios en la que yo me he formado. No simplemente decir, yo soy de la Claro. iglesia de Dios, ajá, pero explícame algo. Ah, no, es que nosotros creemos en la Trinidad, pero no damos algo, un contexto histórico de cómo se formó o de dónde estamos arraigados en la palabra de Dios y lo que nosotros creemos en lo Claro. que es la palabra. Entonces, pienso yo que a veces las personas que llevan un poco más tiempo en la iglesia viven en el pasado, se quieren quedar solo estáticos en lo que siempre ha sido un culto tradicional, cero cambio, así hemos vivido por 10, 20 años y así vamos a morir por 50 años y aquí le tienen miedo al cambio. Creen que la modernidad vino a destruir la iglesia, pero no logran ver más allá de que es una herramienta que si uno la puede usar, puede traer un beneficio grande, no solo para la iglesia, sino que también para la comunidad y la sociedad en la que se mueve la iglesia. Definitivamente, hermano. Gracias, hermano Alex. Hermano Aristides. Sí, me llama mucho la atención lo que usted dice verdaderamente acerca de mirar hacia adentro, ¿no? Hacia nosotros, en vez de buscar la causa o la culpa en las demás personas. Me acuerdo mucho de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia fue una prueba de fuego y una prueba de fe una prueba de fuego para la fe, tanto personal como colectiva, porque a mucha gente se le cayó el evangelio porque ya no podía ir a la iglesia. O sea, porque para ellos Dios era la iglesia. Entonces, al no poder asistir a la iglesia, bueno, se fueron al mundo, descuidaron su comunión con Dios, ya se sentían que no eran parte de la iglesia de Dios. Entonces ahí es donde nosotros nos podíamos reflexionar, ¿no? Entonces, ajá, pero Dios es la iglesia, o sea, o Dios está por encima de él, o sea, yo soy la iglesia. Claro. Realmente el templo es un lugar, es un sitio nada más para nosotros congregarnos. Entonces, por eso es que muchas veces vemos que estas cosas pasan por un motivo, ¿no? Y ahí se revela lo que realmente hay en nuestros corazones, que Dios nos ayude de verdad a ver adentro, como usted dice, cuáles son nuestras fallas Claro. y en vez de enfocarnos en los demás. Eso es lo que quería decir. Gracias, hermano. Definitivamente y voy, ya vamos cejando. De hecho, hago la clase, la clase es de 1 hora, hoy nos extendimos bastante, pero la pandemia definitivamente nos sacudió a todos en todos los aspectos, pero a la iglesia más, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, pues necesitamos ir al templo, hay que ir a la iglesia, hay que congregarse, ok, y ahora que no nos podemos congregar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces vienen todas ¿verdad? No, pues entonces hay que desafiar esto y nos congregamos como quiera, porque esto es... Nosotros por lo menos acá, y sabemos que todo esto funcionó distinto en distintos países. Acá en Puerto Rico, ¿verdad? Como en muchos lugares, pues hubo un cierre de unas cosas y nosotros decidimos durante una cantidad de tiempo considerable cerrar la iglesia. Y el mensaje que enviamos a la iglesia es, no estamos cerrando la iglesia, estamos cerrando el templo. La iglesia eres tú. Pero entonces, ¿cómo hacemos ministerio? Y empezamos a buscar. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es comunión. ¿Cómo mantenemos entonces a los hermanos conectados unos con otros? Empezamos a organizar cadenas de oración donde los hermanos tuvieran que llamarse unos a otros.
Yo conseguí una plataforma, hablando de la tecnología, conseguí una plataforma donde entré todos los teléfonos de los hermanos y todos los días les llegaba una llamada con una grabación de alguno de los hermanos de la iglesia dando una palabra de reflexión para comenzar el día. Un texto bíblico, una palabra de reflexión. ¿Qué hizo eso? Uno, ayudó a que todos los hermanos de la iglesia recibieran un tipo de conexión con su congregación. Le dimos espacios de trabajo a los hermanos, porque obviamente los pastores no podíamos hacer todo eso, porque todos los días hacer una grabación para cada día, así que empezamos a asignar, hermanos, a ti te va a tocar tal cosa, mándanos la grabación por WhatsApp y esa grabación la subíamos. Así que cada hermano, diferentes hermanos, empezaron a servir, a trabajar. Y así tuvimos que ir a hacer cosas nuevas que no se nos hubieran ocurrido si no hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad?, con la pandemia. Así es que, vuelvo, tenemos que mirarnos hacia adentro. La crítica tiene que venir hacia acá. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo yo estoy reteniendo? Que los hermanos se nos están yendo, se van por otra iglesia, se van. Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Y cómo puedo yo servir a mi iglesia para que los hermanos sientan la comunión que es la congregación. Bueno, mis amados hermanos, hoy sí nos extendimos muchísimo. Les prometo que la clase no se va a extender tanto cada semana. Así es que nos estamos viendo con el favor de Dios el próximo jueves. Por favor, pendiente al área de discusión para que respondan la pregunta. Y entonces la próxima semana, durante la semana, les mando el material de la próxima clase, ¿ok? Así que Dios les bendiga, que descansen. Bendiciones, buenas. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga. Bendiciones a Buenas todos. noches. Saludos, bendiciones. Amén. Saludos, brother. Amén, brothers.